Estoy aquí, vendiendo tacos en la misma esquina donde todo comenzó. Perdí un imperio de millones, una familia, mi dignidad. Todo por una mujer que parecía un ángel, pero resultó ser el mismísimo demonio. Y lo peor de todo es que yo mismo le abrí la puerta de mi vida y le entregué las llaves de mi destrucción. Mi nombre es Rafael, y esta es la historia de cómo el éxito me cegó y la ambición me devoró vivo. Si quieres saber cómo una sola decisión puede destruir toda una vida, quédate hasta el final de esta historia. Y no olvides suscribirte a Verdades que Duelen, darle like a este video y comentar qué harías tú en mi lugar. Tu apoyo mantiene vivas estas historias reales que necesitan ser contadas. Ahora sí, comencemos. Me llamo Rafael Mendoza, y hace 15 años yo no era nadie. Bueno, eso no es del todo cierto. Era alguien para mí mismo, para mi madre que descansa en paz, y para las 30 o 40 personas que cada noche hacían fila en mi carrito de tacos en la colonia Guerrero. Mi puesto no tenía nombre elegante, solo decía Tacos de Rafael, en letras desiguales que yo mismo pinté sobre una lámina oxidada. Pero mis tacos eran otra cosa. La receta de mi abuela, ese adobo secreto que me llevó años perfeccionar, el toque exacto de cilantro y cebolla. Cada taco que yo preparaba llevaba mi alma, mi sudor, mi historia. Trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin descanso. Mis manos olían permanentemente a cebolla y carne asada. Mis uñas siempre tenían restos de masa bajo ellas, sin importar cuánto las tallara. Dormía 4 horas diarias en un cuarto de azotea que compartía con 2 tipos que trabajaban en la construcción. Pero yo era feliz, o al menos eso creía. Fue en ese carrito, en una noche de octubre donde el aire olía a lluvia, donde conocí a Lupita. Ella llegó tímida, con su rebozoso café cubriéndole los hombros, el cabello negro recogido en una trenza simple que le caía sobre el pecho. Tenía las mejillas sonrosadas, quizás por el frío, quizás por la vergüenza. Sus ojos eran como chocolate derretido, cálidos y dulces. ¿Cuánto cuestan los tacos, joven?, me preguntó con una voz suave que apenas se escuchaba sobre el ruido de la plancha. 12 pesos cada uno, señorita. Los mejores de toda la ciudad. Le respondí con una sonrisa que no podía controlar. Ella pidió 2 tacos de pastor. Cuando le entregué el plato, nuestras manos se rozaron apenas un segundo, pero juro que sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Ella se ruborizó aún más y bajó la mirada. Mientras comía, yo no podía dejar de mirarla. La forma en que cerraba los ojos al dar el primer mordisco, la sonrisa que se dibujaba en sus labios al saborear mi comida. Cuando terminó, se limpió delicadamente la boca con una servilleta. «Están deliciosos», me dijo. «Los mejores que he probado en mi vida. ¿Usted los hace?» «Yo mero, señorita. Desde la preparación del adobo hasta la última cebolla», le contesté con orgullo. «Se nota que los hace con amor», dijo ella. Y esas palabras se me clavaron en el corazón como un arpón dulce. Lupita regresó la siguiente noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre a las 8 de la noche, después de salir de su trabajo como cajera en una tienda de abarrotes en la colonia Doctores. Siempre pidiendo 2 tacos de pastor. Siempre con esa sonrisa tímida que iluminaba mi noche. Después de 2 semanas, junté el valor. «Lupita», le dije, usando por primera vez su nombre que ya había escuchado cuando hablaba por teléfono. «¿Me dejarías invitarte a dar una vuelta el domingo?» Ella me miró con esos ojos enormes, sorprendida. «¿Una vuelta?», preguntó. «Sí, al parque, a tomar un helado, a platicar sin que yo huela a cebolla y con la plancha tronando detrás de mí», le dije, nervioso como un chamaco de 15 años. Ella sonrió. Dios mío, ¿cómo sonrió? «Me encantaría, Rafael». Ese domingo fue el primero de muchos. Lupita y yo nos volvimos inseparables. Ella venía del campo, de un pueblito en Michoacán llamado San Antonio de los Ríos. Había llegado a la Ciudad de México hacía 2 años, buscando una vida mejor, mandando cada peso que podía a sus padres y a sus 3 hermanos menores. Era una mujer simple, en el mejor sentido de la palabra. No necesitaba lujos ni cosas elegantes para ser feliz. Un elote en el parque la hacía sonreír como si le hubiera regalado el mundo. Un paseo por el centro histórico era para ella una aventura emocionante.
Sus sueños eran humildes pero hermosos. Una casita propia, una familia, un hombre bueno que la valorara. Y yo quería ser ese hombre. 6 meses después, le pedí que se casara conmigo. No tenía anillo. Solo tenía mis manos callosas, mi carrito de tacos y un corazón que latía solo para ella. Nos arrodillamos juntos frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe en su cuartito. Lupita, no tengo mucho que ofrecerte, le dije, con la voz quebrada. No tengo casa, no tengo carro, no tengo nada más que este puesto de tacos y estas ganas locas de trabajar para darte una vida digna. Pero te prometo que cada día de mi vida voy a esforzarme para hacerte feliz. ¿Te casarías conmigo? Ella lloró. Lágrimas gordas que rodaban por sus mejillas sonrosadas. Rafael, tú tienes lo más importante. Tienes un corazón noble. Y sí me caso contigo. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia humilde en la iglesia del barrio. Ella usó un vestido blanco sencillo que le prestó su prima. Yo estrené un traje gris que compré de segunda mano en el baratillo de Tepito. La fiesta fue en la azotea donde yo vivía, con pozole que hizo la tía de Lupita, y música de un compadre que tocaba la guitarra. Fue el día más feliz de mi vida. Rentamos un departamentito de 2 cuartos en la colonia Roma Norte. Pequeño, con paredes despintadas y tuberías que hacían ruido, pero era nuestro. Lupita lo convirtió en un hogar. Puso cortinas que ella misma cosió, plantas en macetas recicladas, y llenó cada rincón con su amor. Todas las noches, yo regresaba del puesto entre las 3 y 4 de la mañana, agotado, oliendo a humo y grasa. Y siempre, Lupita me esperaba despierta. Me tenía la cena caliente. Su caldo de pollo legendario, o unos frijoles refritos con quesillo, o lo que hubiera sobrado del día. Mi amor, deberías dormir, le decía yo. No puedo dormir bien si no sé que ya llegaste sano y salvo, me respondía ella, acariciándome el rostro con esa ternura que solo ella tenía. Me preparaba el baño, calentaba agua en la estufa porque muchas veces no teníamos gas suficiente para el boiler. Me lavaba la espalda, me daba masaje en los hombros tensos. Me hacía sentir como un rey, aunque yo fuera apenas un taquero humilde. Los domingos, nuestro único día libre, íbamos a misa juntos. Después caminábamos de la mano por el parque, comíamos esquites o marquesitas, y platicábamos de nuestros sueños. Un día voy a tener mi propio restaurante, Lupita, le decía yo. Un lugar con mesas de verdad, con sillas, con un letrero iluminado. Y tú ya no tendrás que trabajar. Vas a ser una reina. Ella se reía. Rafael, yo no necesito ser reina. Solo necesito estar contigo. Y yo le creía. Y ella me creía. Durante 5 años vivimos así. Pobres en dinero, pero ricos en amor. Lupita dejó su trabajo cuando quedó embarazada de nuestra primera hija, María Guadalupe. Yo trabajé el doble, el triple. Vendía tacos desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Mis ganancias aumentaron poco a poco. Compré una plancha más grande, contraté a un muchacho para que me ayudara. Cuando nació María Guadalupe, y yo la sostuve por primera vez en el hospital, sentí que mi vida tenía un propósito real. Esta niñita, con su carita arrugada y sus manitas diminutas, dependía de mí, y yo no la iba a defraudar. 2 años después nació Rafael Jr., mi heredero, mi orgullo. Lupita era una madre excepcional. Se levantaba cuando los niños lloraban en la noche, los alimentaba, los bañaba, les cantaba canciones de cuna con esa voz angelical. Mantenía nuestra casa impecable, a pesar de que yo llegaba sucio todas las noches. Hacía que cada peso rindiera el doble. Cocinaba con lo que hubiera en el refri y siempre estaba delicioso. Yo miraba a esa mujer maravillosa y me preguntaba qué había hecho yo para merecerla. Nunca imaginé que algún día yo mismo sería quien la destruiría. Todo cambió cuando conocí a Esteban Montoya. Era un tipo de unos 50 años, empresario, con traje siempre impecable y reloj que brillaba como si tuviera luz propia. Llegó a mi puesto una noche de viernes, en un coche del año, un BMW negro que brillaba bajo las luces de la calle. Al principio pensé que se había equivocado de lugar. Tipos como él no comían en carritos de la calle, pero se bajó del coche, aflojándose la corbata, y se acercó. Me dijeron que aquí están los mejores tacos de la ciudad, dijo con una voz grave y segura.
Pues no sé si los mejores, pero sí los hago con mucho cariño, señor. Le respondí. Pidió 5 tacos de todo. De pastor, de suadero, de bistec. Se los comió ahí mismo, de pie, junto a mi carrito. Vi cómo sus ojos se iluminaban con cada mordida. Cuando terminó, se limpió las manos con las servilletas y me miró fijamente. ¿Cómo te llamas, muchacho? Rafael Mendoza, para servirle. Rafael, estos tacos son una joya. ¿Alguna vez has pensado en expandirte? ¿En abrir un local de verdad? Me reí con nerviosismo. Claro que he pensado, señor, pero no tengo el capital para eso. Esto, señalé mi carrito, es todo lo que tengo. Esteban sacó una tarjeta de su cartera y me la extendió. Yo soy inversionista. Me dedico a buscar negocios con potencial y ayudarlos a crecer. Y tú tienes algo especial aquí. Ese sabor no se aprende en ninguna escuela. Eso es don. Llámame. Podemos hablar de negocios. Me quedé con la tarjeta en la mano, viéndolo alejarse en su BMW brillante, y sentí que algo dentro de mí se movía. Una semilla de ambición que había estado dormida empezaba a germinar. Esa noche llegué a casa más temprano de lo normal. Lupita estaba dormida en el sofá, esperándome como siempre, con María Guadalupe acurrucada a su lado. Las miré y sentí un nudo en la garganta. Quería darles más. Merecían más que ese departamentito humilde. Merecían una casa de verdad. María Guadalupe merecía su propia recámara, no dormir en la sala. Rafael Jr. merecía juguetes nuevos, no los que yo encontraba en el tianguis. Al día siguiente llamé a Esteban. 3 meses después, inauguramos Tacos Rafael, sabor auténtico, en la colonia Polanco. Un local de 150 metros cuadrados, con mesas de madera, sillas cómodas, iluminación moderna, y una cocina profesional que era 3 veces más grande que mi departamento entero. Esteban puso el 60% de la inversión. Yo puse el 40% que había ahorrado en 10 años de trabajo, más mi receta, mi sazón, y mi compromiso de trabajar 12 horas diarias. La verdad es que Esteban fue muy generoso con el contrato. Me respetó como socio igualitario en las decisiones, a pesar de que él tenía más dinero invertido. Rafael, el dinero yo lo tengo, me dijo. Pero el talento es tuyo. Esto funciona solo si tú estás al frente de la cocina. Tú eres la estrella. Y vaya que funcionó. El primer mes fue un éxito moderado. El segundo mes tuvimos fila en la puerta. Para el tercer mes, necesitábamos reservaciones. Food bloggers empezaron a venir. Salimos en revistas de comida. Un conductor de televisión famoso vino y nos dio una reseña increíble en su programa. El dinero empezó a entrar como nunca lo había visto. No en cientos de pesos, sino en miles. Luego en decenas de miles. El primer mes que cerramos con más de 300,000 pesos de ganancia neta, me senté en la oficinita del restaurante y lloré. Compré una casa de verdad, con 3 recámaras, 2 baños, jardín al frente y una parrilla en el patio. En una colonia tranquila de clase media, con árboles en las calles y vigilancia. Cuando llevé a Lupita a verla, ella no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Esta casa es nuestra, Rafael? ¿De verdad? Preguntó con lágrimas rodando por sus mejillas. Toda nuestra, mi amor. Los niños van a tener su cuarto cada uno. Tú vas a tener tu cocina con estufa nueva. Ya no más preocuparnos por la renta. Ella me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, mi amor. Gracias por trabajar tanto por nosotros. Pero algo estaba cambiando en mí, y ni siquiera me daba cuenta. Con el éxito, vino el reconocimiento. La gente me reconocía en la calle. Ahí va Rafael, el de los tacos famosos de Polanco. Escuchaba que murmuraban. Me empecé a sentir importante. Especial. Esteban me introdujo a su círculo social. Cenas en restaurantes donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana en mi carrito. Fiestas en casas que parecían palacios. Gente que hablaba de inversiones, de viajes a Europa, de marcas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Al principio, me sentía fuera de lugar. Yo era el taquero que había llegado de Chiripa. Pero Esteban me decía, Rafael, tú eres empresario ahora. Tienes que verte como empresario, actuar como empresario, pensar como empresario. Deja atrás esa mentalidad de pobre. Y yo le hice caso. Empecé a comprar ropa diferente. Nada exagerado al principio. Un par de pantalones de vestir,
camisas de marca, zapatos de piel en lugar de mis tenis viejos. Después vino un reloj. Nada del nivel de Esteban, pero costaba lo mismo que 3 meses de renta del departamento donde había vivido. Cambié mi coche. De Mitsuru viejo y abolladito que había comprado de tercera mano, pasé a un Audi A4, nuevo, con ese olor a coche nuevo que te hace sentir que conquistaste el mundo. Lupita estaba feliz por el éxito, pero empezó a notar los cambios. Mi amor, ¿no crees que estás trabajando demasiado?, me decía. Casi no te veo, los niños te extrañan. Y yo le contestaba, Lupita, estoy haciendo todo esto por ustedes, para que tengan una vida mejor. ¿No te gusta la casa nueva? ¿No te gusta que los niños vayan a una escuela privada? Sí, mi amor, pero los niños no necesitan cosas caras. Te necesitan a ti, me respondía ella con esos ojos tristes. Pero yo no escuchaba, o no quería escuchar. La verdad es que me empezaba a sentir incómodo con Lupita. No por ella, sino por mí. Por cómo la veía ahora con estos nuevos ojos envenenados por el orgullo. Cuando íbamos a las cenas de negocios que Esteban organizaba, ella se ponía su mejor vestido, que seguía siendo simple, de esos que compras en el mercado. Se peinaba lo mejor que podía, pero no tenía ese estilo elegante de las otras mujeres. Esas señoras con su cabello perfectamente alaciado en salones caros, sus uñas impecables, su maquillaje profesional. Lupita trataba de conversar con ellas, pero no hablaba de los mismos temas. Ellas hablaban de spas, de yoga, de sus viajes a Cancún y Los Cabos. Lupita hablaba de recetas de cocina y de la escuela de los niños. No era que ella hiciera algo mal, era que yo empezaba a verla con otros ojos, con ojos crueles. Una noche después de una cena particularmente elegante, estábamos manejando de regreso a casa. Lupita iba callada, mirando por la ventana. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Nada, mi amor. No, algo te pasa. Te veo callada. Ella suspiró. Es que a veces siento que ya no encajo en este mundo tuyo, Rafael. Esas señoras son tan diferentes a mí. Yo debí abrazarla. Debí decirle que ella valía más que todas esas mujeres juntas. Debí recordar que esa diferencia era exactamente lo que me había enamorado de ella. Su sencillez, su humildad, su corazón puro. Pero no lo hice. En lugar de eso dije, bueno, pues podrías esforzarte un poco más, ¿no? Arreglarte mejor, aprender de ellas. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Vi cómo algo se rompió dentro de ella. Pero estaba tan cegado por mi nueva vida que no me importó lo suficiente. Sí, mi amor, susurró ella. Voy a intentarlo. Ese fue el momento, ahora lo sé, en que empecé a perder lo más valioso que tenía. Y ni siquiera me di cuenta. 6 meses después de abrir el restaurante, Esteban me dijo que necesitaba verme más profesional. Rafael, vas a empezar a dar entrevistas. Van a venir fotógrafos de revistas. Necesitas verte como el empresario exitoso que eres. Ve a Armani en Santa Fe. Dile a Roberto que vas de mi parte. Que te haga un par de trajes a tu medida. Llegué a la boutique de Armani sintiéndome intimidado. Era un local enorme, con pisos brillantes, luces perfectas, y una música suave que sonaba de fondo. Todo olía a dinero y exclusividad. Y entonces la vi. Valeria. Ella salió de la parte trasera de la tienda, caminando con una elegancia que parecía estudiada, casi felina. Era alta, delgada, con el cabello color caramelo cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos eran verdes como esmeraldas, con un maquillaje que los hacía aún más hipnóticos. Llevaba un vestido negro ajustado que mostraba cada curva de su cuerpo escultural. Sus labios eran rojos, carnosos, con una sonrisa que era al mismo tiempo invitadora y peligrosa. Buenas tardes, dijo con una voz suave y sofisticada. Soy Valeria. ¿En qué puedo ayudarle? Me quedé mudo por un segundo. Literalmente no podía hablar. Sentí como el corazón me latía más rápido, como mis manos empezaban a sudar. Yo vengo de parte de Esteban Montoya, logré articular. Necesito unos trajes. Ella sonrió aún más. Se acercó a mí, tanto que pude oler su perfume. Era embriagante, dulce pero con algo oscuro debajo, como flores mezcladas con veneno. Ah, sí, Esteban me llamó. Dijo que vendría un empresario muy exitoso, el dueño del restaurante de tacos más famoso de la ciudad, dijo, mirándome directamente a los ojos. Aunque debo confesar que no parece taquero.
Se ve más como un hombre de negocios sofisticado. Me sonrojé como un adolescente. Bueno, sigo siendo taquero en el corazón, dije, tratando de sonar humilde. Qué encantador, ronroneó ella. Un hombre exitoso que no olvida sus raíces. Eso es muy atractivo. Pasamos las siguientes 2 horas probándome trajes. Ella medía, ajustaba, se arrodillaba frente a mí para medir el largo de los pantalones, y cada roce de sus manos era como una descarga eléctrica. Tiene buen cuerpo, comentó sin ningún pudor. Estos trajes le van a quedar espectaculares. Va a derribar corazones. Estoy casado, dije automáticamente, aunque esas palabras sonaron débiles incluso para mí. Los mejores siempre lo están, respondió ella con una sonrisa enigmática. Pero no se preocupe, solo estoy haciendo mi trabajo, asegurarme de que se vea como el rey que es. Cuando salí de esa tienda, 2 horas después, sentía que había sido golpeado por un tren. No podía dejar de pensar en ella, en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que sus manos habían tocado mi pecho al ajustar la chaqueta, en cómo me había hecho sentir importante, deseado, poderoso. Esa noche llegué a casa y Lupita me había preparado mi comida favorita, mole poblano con arroz. Los niños corrieron a abrazarme. ¡Papá! ¡Papá!, gritaban. Pero yo estaba en otro mundo. Apenas los abracé. Me senté a comer en silencio. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó Lupita, sirviéndome un vaso de agua de Jamaica. Bien, respondí secamente. ¿Te probaste los trajes? Sí. ¿Te gustaron? Sí, Lupita. Me gustaron. Vi cómo su sonrisa se desvanecía ante mi tono frío. Vi cómo volvía a la cocina con los hombros caídos. Y lo peor de todo es que una parte de mí, esa parte nueva y envenenada, comparó a mi esposa con Valeria. Lupita con su delantal de cocina manchado, su cabello recogido sin gracia, sus manos ásperas de tanto lavar, sus pies descalzos y simples, su rostro sin maquillaje, mostrando las arrugas que el trabajo y la maternidad habían puesto ahí. Versus Valeria, sofisticada, elegante, seductora, perfecta. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan ingrato, tan miserable? Regresé a la boutique de Armani una semana después, oficialmente para recoger los trajes que ya estaban listos. Pero la verdad es que quería volver a verla. Valeria me recibió con esa sonrisa devastadora. Rafael, qué gusto verte de nuevo. Tus trajes quedaron espectaculares. Ven, vamos a ver cómo te quedan. Me probé el primero, un traje azul marino. Me veía diferente, más alto, más importante, como un verdadero empresario. Voltéate, ordenó ella. Cuando lo hice, sentí sus manos ajustando la chaqueta por la espalda, bajando por mi cintura. Se demoró más de lo necesario. Perfecto, susurró cerca de mi oído. Absolutamente perfecto. Gracias, dije con la voz ronca. ¿Sabes? Normalmente no hago esto, pero ¿te gustaría tomar un café cuando termine mi turno? Me encantaría conocer más sobre tu historia. De taquero a empresario exitoso. Es fascinante. Debí decir no. Debí pensar en Lupita esperándome en casa, en mis hijos, en mis votos matrimoniales. Debí recordar quién era yo realmente. Pero el ego, ese monstruo que el éxito había despertado en mí, dijo, me encantaría. Fuimos a un café elegante en Santa Fe. Ella pidió un capuchino con leche de almendras y un postre con un nombre en francés que no pude pronunciar. Yo pedí un café americano, sintiéndome fuera de lugar pero tratando de aparentar sofisticación. Hablamos por horas. O más bien, yo hablé. Le conté mi historia completa. Mi carrito humilde. Mi trabajo desde cero. Cómo construí todo con mis propias manos. Cómo había llegado donde estaba. Ella me escuchaba con esa atención total que te hace sentir que eres la persona más interesante del mundo. Se inclinaba hacia adelante. Me tocaba el brazo cuando reía. Sus ojos brillaban cuando yo contaba los momentos difíciles. Eres increíble, Rafael, dijo cuando terminé. Un hombre que se hizo solo, que construyó un imperio desde la nada. Eso es tan sexy. Nadie me había llamado sexy en mi vida. Lupita me decía, mi amor, mi cielo, guapo, pero con ese cariño sencillo y puro. Esto era diferente. Esto era
adulación, deseo, admiración. Y yo, Dios me perdone, me embriagué con eso. Cuando nos despedimos, ella me dio su número. Llámame cuando quieras, Rafael. Me encantó platicar contigo. Deberíamos repetirlo. Debí tirar ese papel con su número. Debí bloquearla de mi mente. Pero en lugar de eso, guardé el número en mi teléfono bajo el nombre Armani, trajes. Como si eso engañara a alguien. Como si eso engañara a Dios. Los mensajes empezaron inocentemente. Hola Rafael, solo quería saber cómo te fue con el traje en tu entrevista. Muy bien, gracias. El traje fue un éxito. Me alegro. Te lo mereces. Eres un hombre especial. Así empezó. Mensajes simples. Luego se volvieron más frecuentes, más personales. Ella me mandaba fotos de lugares bonitos. Esto me hizo pensar en ti. Memes graciosos. Esto te va a hacer reír. Buenas noches. Buenos días. Y yo le contestaba. Cada maldito mensaje. Empecé a esconder mi teléfono de Lupita. A borrar conversaciones. A sentir ese cosquilleo de adrenalina cada vez que me llegaba un mensaje de Valeria. Un mes después, nos volvimos a ver. Solo un café rápido, me dije a mí mismo. Pero se convirtió en una comida. Después en una cena. Después, en encuentros regulares, 2 veces por semana. Ella me hacía sentir vivo de una manera que no había sentido en años. Me escuchaba hablar de mis planes de expansión, mis sueños de abrir más sucursales, de convertirme en una franquicia nacional. Lupita escuchaba con cariño, pero sin entender realmente. Valeria entendía, o al menos eso fingía. Eres un visionario, Rafael, me decía. No te detengas. Puedes conquistar todo México, todo el mundo. Me peinaba diferente. Me arreglaba más las uñas. Usaba mejor colonia. Todo para impresionarla a ella. Lupita lo notó. Te ves muy elegante últimamente, mi amor, me dijo una noche. ¿Es por las reuniones de negocios? Sí, mentí. Tengo que verme profesional. Me gusta, dijo ella, tratando de sonar alegre. Te ves muy guapo, como todo un empresario. Pero vi la tristeza en sus ojos. Esa tristeza de una mujer que siente que está perdiendo a su esposo, pero no puede identificar exactamente qué está pasando. Los niños también lo notaron. Papá, ya no juegas con nosotros, me dijo Rafael Jr. una tarde de domingo. Estoy ocupado, mijo. Tengo que trabajar mucho para que tengan todo lo que necesitan. Pero yo no necesito cosas, papá. Te necesito a ti. Sus palabras me dolieron. Pero no lo suficiente para cambiar. Sucedió en su departamento. Ella había invitado a celebrar, porque el restaurante había ganado un premio de una revista gastronómica importante. Su departamento era como ella. Perfecto, elegante, sofisticado. En el piso 15 de una torre en Interlomas, con vista panorámica de la ciudad. Todo era blanco, gris y dorado. Moderno, frío, hermoso pero sin alma. Por tu éxito, brindó ella, levantando una copa de vino tinto que costaba más que una semana de ganancias de mi antiguo carrito. Por nuestro éxito, dije yo, ya sintiendo el mareo del alcohol y de su presencia. Ella se sentó junto a mí en el sofá, muy cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Rafael, susurró, ¿puedo confesarte algo? Claro. Desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti. Eres diferente a todos los hombres que conozco. Eres real, auténtico y tan irresistible. Su mano se posó en mi muslo. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Valeria, yo estoy casado. Lo sé, dijo ella, acercándose más. ¿Pero eres feliz? ¿Realmente feliz? ¿O solo estás cumpliendo con una obligación? Esas palabras fueron como un veneno dulce que entró directo a mi cabeza. ¿Era feliz con Lupita? ¿O simplemente estaba acostumbrado? ¿No merecía yo, después de tanto trabajo, de tanto sacrificio, un poco de pasión? ¿Un poco de excitación? El diablo susurra tan bonito cuando quiere tentarte. No sé, admití. Yo sí sé, dijo ella, y me besó. Fue como si explotara una bomba dentro de mí. Todo mi mundo, todos mis principios, todo lo que creía ser, se derrumbó en ese momento. Y yo le devolví el beso. Esa noche crucé una línea que nunca debí cruzar.
Traicioné a la mujer que me había amado cuando no era nadie. Traicioné a la madre de mis hijos. Traicioné mis votos ante Dios. Y lo peor de todo, me sentí vivo haciéndolo. Los siguientes 3 meses fueron un infierno de mentiras. Vivía una doble vida perfectamente coreografiada. Días, el empresario exitoso, el padre de familia, el esposo dedicado. Noches, el amante apasionado de Valeria. Le mentía a Lupita constantemente. Tengo una reunión con inversionistas. Esteban necesita que vaya a ver un local. Hay un problema en el restaurante. Tengo que trabajar tarde. Ella me creía. Porque Lupita era buena. Porque nunca había tenido razones para desconfiar. Porque su amor era puro y confiado. Pero las mentiras empezaron a notarse. Llegaba tarde. Llegaba oliendo a perfume diferente que yo culpaba a las clientas que me abrazan para fotos. Estaba distraído, con la cabeza en otro lado. Mi teléfono sonaba a horas extrañas y yo lo ponía en silencio rápidamente. «Mi amor, ¿pasa algo?», me preguntó Lupita una noche. «Te siento distante». «Estoy estresado con el negocio», mentí. «Estamos pensando en abrir una segunda sucursal». «¿Segunda sucursal? Pero, mi amor, ¿no es demasiado pronto?». «Tú no entiendes de negocios, Lupita», le espeté con dureza. Vi cómo mis palabras la herían como cuchillos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tienes razón», susurró. «Yo solo soy una mujer simple del campo. No entiendo de estas cosas. Debí abrazarla. Debí pedirle perdón. Pero en lugar de eso, me levanté y me fui al restaurante. O eso le dije. En realidad fui al departamento de Valeria. Con Valeria todo era emoción. Era pasión. Era lujo. Cenas en restaurantes exclusivos. Hoteles de 5 estrellas los fines de semana que yo inventaba viajes de negocios. Regalos costosos, perfumes, bolsas de diseñador, joyas. Nunca nadie me había tratado así, me decía ella besándome. Eres un hombre increíble, Rafael. Y yo me sentía increíble, poderoso, exitoso. Como si finalmente hubiera llegado a donde merecía estar. Pero había un precio, y estaba a punto de pagarlo. Fue María Guadalupe quien lo descubrió. Mi hija de 7 años. Mi niña inocente. Yo había dejado mi teléfono en la mesa mientras me bañaba. Un mensaje de Valeria llegó. «Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte otra vez. Te amo». María Guadalupe, que había tomado mi teléfono para jugar, vio el mensaje. «Mami», le preguntó a Lupita. «¿Quién es Valeria?». Lupita estaba en la cocina preparando la cena. Se volteó. «No sé, mi amor». «¿Por qué preguntas?». «Porque le mandó un mensaje a papá diciéndole que lo ama». El mundo de Lupita se detuvo. Sé que se detuvo porque ella me lo contó después, con lágrimas cayendo como ríos. Tomó el teléfono de las manos de María Guadalupe con manos temblorosas. Leyó el mensaje. Después, scrolleó hacia arriba. Encontró toda la conversación. Meses de mensajes. «Mi amor. Te extraño. Anoche fue mágico». Fotos de Valeria en lencería que me había mandado. Fotos mías que yo le había mandado a ella. Cuando salí de la ducha, Lupita estaba sentada en el borde de la cama con mi teléfono en las manos. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos rojos e hinchados. Temblaba. «¿Quién es Valeria?», preguntó con una voz que no parecía de ella. Una voz rota, muerta. Mi estómago se cayó al piso. Sentí el pánico helado recorrer mi espalda. «Lupita, yo...». «¿Quién es Valeria?», gritó, y nunca la había escuchado gritar así. No podía mentir más. No con la evidencia ahí en sus manos. «Es alguien que conocí, en la boutique de trajes», admití. «¿Cuánto tiempo?». Su voz volvió a ser un susurro. 3 meses, dije, odiándome a mí mismo. Ella se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. 3 meses. 3 meses me has estado mintiendo. 3 meses has estado con otra mujer mientras yo te esperaba en casa, mientras cuidaba a tus hijos, mientras cocinaba tu comida favorita, mientras rezaba cada noche para que llegaras sano y salvo. Lupita, lo siento tanto». «¿La amas?», preguntó. Y esa pregunta fue peor que cualquier acusación. Debí decir que no. Debí decir que había sido un error horrible. Que ella, Lupita, era mi verdadero amor. Que Valeria no significaba nada.
Pero en mi estupidez, en mi ceguera, en mi absoluta idiotez, dije, no lo sé. Vi como algo dentro de ella moría. Literalmente vi el momento exacto en que su corazón se rompió en 1000 pedazos. Se dobló sobre sí misma, llorando con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. Vete, dijo finalmente. Vete de esta casa. No quiero verte. No puedo ni mirarte. Lupita, por favor. Vete. Lárgate. Vete con esa mujer que tanto te gusta. Vete con ella y déjame en paz. Tomé algunas cosas y salí de mi propia casa. Los niños estaban escondidos en su cuarto, asustados por los gritos. María Guadalupe lloraba. Rafael Jr. me miraba con ojos llenos de confusión y miedo. Manejé hasta el departamento de Valeria, llorando como no había llorado desde que mi madre murió. Valeria me recibió con los brazos abiertos cuando llegué a su departamento esa noche, devastado y llorando. «Ay, mi amor, ven aquí», me dijo abrazándome. «Todo va a estar bien, ya eres libre, libre de esa vida mediocre, libre para estar conmigo». Sus palabras deberían haberme alertado. Esa vida mediocre. Así llamó ella a mi familia, a mi esposa que me había amado incondicionalmente, a mis hijos. Pero yo estaba tan destrozado, tan confundido, tan perdido, que me aferré a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Los primeros días fueron extraños. Ella era atenta, cariñosa. Me preparaba el desayuno, aunque lo compraba de fuera porque no cocinaba. Me decía palabras dulces, me hacía sentir que había tomado la decisión correcta. Pero había pequeñas cosas que empezaron a molestarme, pequeñas grietas en su perfecta fachada, como el día que mencioné que extrañaba a mis hijos. «Ay, Rafael, ya supéralo», me dijo con un tono de fastidio. «Los niños son resistentes, se van a acostumbrar. Además, puedes verlos los fines de semana. Son mis hijos, Valeria. No son un hobby que puedo dejar y retomar cuando quiera». «Pues deberías haber pensado en eso antes de acostarte conmigo», respondió con frialdad. Me quedé helado. ¿Dónde estaba la mujer comprensiva y dulce que conocí? ¿O cuando un mesero en un restaurante se equivocó con su orden? «Eres un incompetente», le gritó. «¿Eres estúpido o qué?». Le dije claramente que quería el pescado sin mantequilla. El pobre mesero, un muchacho joven que me recordó a mí mismo hace años, se disculpó tartamudeando. «Valeria, fue un error simple». Traté de calmarla. «No, Rafael. Si pagas por un servicio, esperas que esté bien hecho. Esta gente necesita aprender. Esta gente». Como si el mesero no fuera humano, como si fuera menos que ella. Empecé a ver un patrón. Valeria trataba mal a todos los que consideraba inferiores. Meseros, personal de limpieza, empleados de tiendas. Con ellos era déspota, cruel, despiadada. Pero con los ricos, con los importantes, era aduladora y encantadora. Era una camaleona. Y yo había sido demasiado ciego para verlo. 2 semanas después de mudarme con ella, comenzó su verdadero plan. Estábamos cenando en su departamento cuando sacó el tema. «Rafael, mi amor, tengo una idea», dijo con esa voz melosa que ahora reconocía como su voz de manipulación. «¿Por qué no abres más sucursales? Tienes un producto exitoso. Deberías capitalizarlo». «Ya lo estoy considerando», dije. «Esteban y yo hemos hablado de expandirnos a la Condesa». «Esteban», pronunció su nombre con desdén. «¿Todavía trabajas con ese viejo?» «Es mi socio. Me dio la oportunidad cuando no tenía nada». «Exacto. Tenía razón de existir. Pasado. Ahora tú eres el talento. Tú eres la marca. Él solo es un inversionista que puso dinero. Cualquier banco puede hacer eso». «Valeria, no es tan simple». «Claro que sí es simple», me interrumpió. «Escucha, conozco a unos inversionistas, gente seria, con mucho dinero. Podrían comprarte la parte de Esteban y darte capital para abrir 10, 15 sucursales. Francamente, estás perdiendo el tiempo con ese viejo». Sus palabras se clavaron en mi mente como semillas de duda. Era cierto que yo hacía todo el trabajo duro. Yo estaba en el restaurante 12 horas al día. Yo creaba los platillos. Yo entrenaba al personal. Esteban solo aparecía para revisar números y cobrar su parte. «Déjame pensarlo», dije. Pero Valeria no era de las que dejaban que pensaras. Los siguientes días bombardeó mi mente con argumentos.
Me presentó estudios de mercado que había conseguido de un amigo. Me mostró proyecciones financieras. Me pintó un futuro donde yo era el rey de los tacos en todo México. Podrías tener 20, 30 restaurantes, me decía. Ganar millones al mes. Ser realmente rico, Rafael. No solo clase media acomodada. Rico de verdad. Como la gente que realmente importa en este país. Y yo, Dios mío, yo le hice caso. Fui donde Esteban y le propuse que me vendiera su parte del negocio. ¿Qué?, preguntó, completamente sorprendido. ¿Por qué, Rafael? ¿Hice algo mal? No, Esteban. Es solo que quiero tener control total. Tomar mis propias decisiones sin tener que consultar a nadie. Él me miró con tristeza. Rafael, te conozco desde hace 2 años. Has cambiado. Y no para bien. ¿Esto tiene que ver con esa mujer? No metas a Valeria en esto. Ya la metiste tú, muchacho. ¿Crees que no sé lo que está pasando? Te dejó tu esposa. Te mudaste con una mujer que apenas conoces. Y ahora quieres deshacerte del socio que te ayudó a construir todo esto. Solo vende tu parte, Esteban. Te pagaré un precio justo. Él suspiró profundamente. Está bien, Rafael, si eso es lo que quieres. Pero te advierto algo. Ten cuidado. El éxito sin humildad es muy peligroso. Y esa mujer no tiene buen corazón. Lo veo en sus ojos. No necesito tus consejos de vida. Solo necesito tu firma. Compré su parte del negocio usando a los inversionistas de Valeria. Resultaron ser un grupo de tipos oscuros, con dinero de procedencia dudosa, que me ofrecieron un préstamo con intereses altísimos. Pero yo estaba tan cegado que firmé sin leer bien el contrato. Valeria estaba eufórica. Lo lograste, mi amor. Ahora eres el único dueño. Ahora sí podemos empezar a construir un imperio. Pero el imperio que ella tenía en mente era muy diferente al mío. Con Valeria al lado, todo cambió. Y no para bien. Ella insistió en que cambiáramos el concepto del restaurante. Los tacos están bien para el inicio, me dijo. Pero si quieres ser realmente grande, tienes que elevar el concepto. Cocina fusión, platillos más sofisticados, precios más altos. Pero la gente viene por mis tacos tradicionales, protesté. Esa es mi marca, esa es mi autenticidad. Rafael, la autenticidad no paga las cuentas. El dinero sí. Confía en mí. Yo conozco este mundo mejor que tú. Y como un idiota, le hice caso. Cambiamos el menú. En lugar de tacos simples y deliciosos a precios accesibles, empezamos a ofrecer tacos gourmet con ingredientes raros y pretenciosos. Taco de atún sellado con mayonesa de wasabi. Taco de pato con reducción de tamarindo. Cosas que sonaban impresionantes, pero que habían perdido el alma de lo que yo hacía. Los precios se duplicaron, luego se triplicaron. Los clientes regulares empezaron a quejarse. Don Rafael, ¿por qué cambiaron todo?, me preguntó don Tomás, un señor de 70 años que venía todas las semanas desde que abrimos. Ya no saben igual, y están carísimos. Es una evolución del concepto, le dije, repitiendo las palabras de Valeria. Pues yo prefería lo que hacía antes. Dijo tristemente, y nunca regresó. Historias como esa se repitieron docenas de veces. Perdimos a nuestros clientes leales, esa gente humilde y trabajadora que había hecho exitoso al restaurante. Vinieron nuevos clientes, gente que quería tomarse fotos para Instagram, pero que no regresaba. Las ventas comenzaron a caer. Valeria insistió en abrir más sucursales de todos modos. Es parte del proceso, decía. Tienes que invertir para crecer. Abrimos 3 sucursales más en 6 meses. Cada una con el nuevo concepto gourmet. Cada una con costos operativos altísimos. Cada una sangrando dinero desde el primer día. Los préstamos con los inversionistas de Valeria se acumulaban. Los intereses eran sofocantes. Empecé a tener problemas de flujo de efectivo. Necesito que reduzcamos gastos, le dije a Valeria una noche. Estábamos en nuestro departamento. Aunque técnicamente seguía siendo de ella, yo pagaba la renta ahora, y los servicios, y su coche nuevo, y su ropa, y sus salidas con amigas, y todo lo demás. ¿Reducir gastos?, preguntó con una carcajada. Rafael, ¿de qué hablas? Apenas estamos empezando a vivir bien.
Valeria, las sucursales están perdiendo dinero. Tengo que pagar a los inversionistas. Tengo que pagar la pensión de Lupita y los niños. Estoy ahogado. Su rostro se endureció. Vi algo en sus ojos en ese momento que me heló la sangre. Algo oscuro. Algo maligno. Ah, claro, los niños. Siempre los malditos niños. Escupió con veneno. ¿Sabes qué, Rafael? Estoy cansada de esto. Estoy cansada de que sigas llorando por tu vida anterior. Tomaste una decisión. Me escogiste a mí. Ahora vive con las consecuencias. Son mis hijos, Valeria. No puedo abandonarlos. Pues deberías. No es mi problema que tengas obligaciones de tu vida pasada. Yo no firmé para esto. ¿Para qué firmaste entonces? Le pregunté, sintiendo por primera vez la magnitud de mi error. Ella se levantó. Caminó hacia mí con esa mirada fría y calculadora. Firmé para estar con un hombre exitoso, con un empresario próspero, con alguien que iba para arriba, no con un fracasado que se lamenta por su exmujer y sus mocosos. Sus palabras fueron como bofetadas, pero continuó. Y otra cosa, Rafael. Yo te ayudé a llegar donde estás. Yo te presenté a los inversionistas. Yo te di las ideas para expandirte. Yo dejé que te mudaras aquí. Así que no actúes como si fueras la víctima. Me debes todo. En ese momento, lo vi claro como el agua. Valeria nunca me había amado. Nunca le importé como persona. Solo le interesaba lo que yo podía darle. El dinero, el estatus, la vida de lujo. Yo había destruido mi familia por una mujer que me veía como un cajero automático. Los siguientes meses fueron un descenso imparable al infierno. Valeria se volvió cada vez más demandante, más cruel, más manipuladora. Me exigía joyas costosas. Si realmente me amaras, me comprarías esto, decía, señalando un collar de diamantes de $50,000. Me exigía viajes. Todas mis amigas van a Europa con sus novios. ¿Por qué yo no puedo? Me exigía su propio coche deportivo. No puedo seguir manejando ese Audi viejo. Me da vergüenza. Y cuando yo me negaba, cuando le decía que no tenía dinero, ella me castigaba con su peor arma, el rechazo emocional. Me ignoraba por días. Me trataba con desdén y frialdad. Me hacía sentir como si fuera basura. Y luego, justo cuando yo estaba a punto de quebrarme, regresaba con su dulzura falsa. Ay, mi amor, perdóname. Es que me frustro porque sé que puedes dar más. Sé que puedes ser mejor. Lo hago porque te amo. Y yo, patético y desesperado, le creía. Porque admitir la verdad, que había destruido mi vida por una mentira, era demasiado doloroso. Las sucursales fracasaron una por una. La primera cerró a los 4 meses. La segunda a los 6. La tercera apenas duró 2 meses abierta. Los inversionistas empezaron a presionar por su dinero. Rafael, debes 3 pagos, me llamó uno de ellos, un tipo llamado Arturo con voz de matón. ¿Cuándo piensas pagar? Necesito más tiempo. El negocio está atravesando un momento difícil. El negocio no es mi problema. Tu deuda sí. Tienes una semana para ponerte al corriente o vamos a tener que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Las que sean necesarias. Esa noche llegué al departamento temblando. Le conté a Valeria sobre la llamada. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Pensé que podrías ayudarme. Tú los conoces. Podrías hablar con ellos. Ella rió. Una risa seca, sin humor. ¿Yo? ¿Por qué haría eso? Son tus deudas, Rafael. Tus malas decisiones de negocios, no mías. Pero fueron tus ideas. Tú me dijiste que abriera las sucursales. Tú me presentaste a estos tipos. Yo te di consejos. Tú tomaste las decisiones. Eres un hombre adulto, ¿no? Pues actúa como tal y resuelve tus problemas. La miré con horror. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo no había visto esto antes? Las cosas empeoraron. Los inversionistas empezaron a tomar el control del restaurante original, el único que todavía era rentable. Argumentaron que como tenía deudas impagas, tenían derecho a intervenir el negocio como garantía. Esto es temporal, me dijeron. Solo hasta que pagues lo que debes. Pero sabía que era mentira. Estaban tomando mi negocio, mi bebé, lo que había construido con mis propias manos desde cero,
Intenté pelear legalmente, pero el contrato que había firmado, el que no leí bien, estaba lleno de cláusulas que les daban derecho a hacer exactamente lo que estaban haciendo. Debiste leer antes de firmar, muchacho, me dijo mi abogado con lástima. Y como si no fuera suficiente, Lupita me demandó por pensión atrasada. Yo había pagado los primeros meses religiosamente, pero con la crisis financiera, empecé a atrasarme. Primero una semana, luego 2, luego un mes completo. Ella no tuvo opción. Tenía que alimentar a nuestros hijos. El juez me ordenó pagar todo lo atrasado más intereses, y cuando no pude, congelaron mis cuentas bancarias. Me quedé sin nada, sin el restaurante, sin dinero, sin acceso a mis propias cuentas. Valeria lo notó de inmediato. ¿Qué pasó con la transferencia de este mes?, me exigió. Tengo que pagar mi tarjeta de crédito. No puedo, Valeria. Me congelaron las cuentas. Su rostro se transformó. Ese último vestigio de fingida dulzura desapareció completamente. ¿Qué dijiste? Que no tengo acceso a mi dinero. Estoy quebrado, Valeria. Perdí todo. Ella me miró con un desprecio tan puro, tan absoluto, que me sentí menos que basura. Eres un perdedor, dijo con voz helada. Un maldito perdedor. Y pensar que dejé pasar a tipos con dinero real por ti. Valeria, yo te amo. No seas patético. Tú no me amas. Solo estabas obsesionado con alguien que estaba fuera de tu liga. Y yo cometí el error de pensar que tenías potencial, que podías ser alguien importante, pero mírate, estás quebrado, sin negocio, sin dinero, sin nada. Por favor, no me dejes, te necesito. Ella rió, esa risa que ahora reconocía como la risa del diablo. ¿Necesitarme? Ay, Rafael, tú no me necesitas. Lo que necesitas es un psiquiatra. Y también una ducha. Hueles a fracaso. Se levantó, caminó a la puerta y la abrió. Fuera. Lárgate de mi departamento. ¿Qué? Pero, este es mi hogar ahora. Este es mi departamento. Y tú ya no eres bienvenido. Recoge tus cosas y vete. Tienes una hora. Valeria, por favor. 59 minutos. No había absolutamente nada en sus ojos. Ni una pizca de compasión, ni un átomo de humanidad. Solo frialdad, desdén, satisfacción por verme destruido. Recogí mis cosas, las pocas que tenía, en una maleta. Mientras lo hacía, ella estaba en el sofá, scrolleando su teléfono como si yo no existiera. ¿Sabes qué es lo más triste, Rafael?, dijo cuando estaba por salir. Que tu ex esposa realmente te amaba. Esa mujer simple y aburrida que tanto despreciaste. Ella sí te quería. Pero preferiste esto. Preferiste la ilusión sobre la realidad. El brillo falso sobre el oro verdadero. Se levantó y caminó hacia mí. Se acercó mucho, tanto que pude ver algo oscuro y terrible en sus ojos. Yo nunca te amé, susurró. Ni un solo día. Eres un taquero que se creyó empresario. Un campesino que se puso traje y se creyó rey. Y ahora vuelves a ser lo que siempre fuiste. Nada. Me empujó suavemente hacia el pasillo y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parado, con mi maleta en la mano, en el pasillo de un edificio donde ya no era bienvenido, sin dinero, sin casa, sin familia, sin nada. Y finalmente entendí. Había perdido todo por una ilusión, por un espejismo, por una mujer que nunca existió realmente, solo la fantasía que yo construí en mi cabeza. Había cambiado el amor verdadero por lujuria, la realidad por la fantasía, el oro por oropel brillante, y ahora estaba completamente solo. No tenía a dónde ir. Literalmente. No podía ir con Lupita. Había destruido esa familia. No tenía amigos reales. Los había abandonado todos persiguiendo el éxito y después a Valeria. Mi familia en el pueblo. Hacía años que no hablaba con ellos. Les había dicho que estaba muy ocupado, siendo exitoso. Terminé en un cuarto de hotel barato. De esos que rentas por semana, con colchones duros, paredes manchadas y ruidos extraños en la noche. Costaba 1,000 pesos la semana, y apenas tenía suficiente para 2 semanas. Me senté en esa cama miserable y lloré. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por mi estupidez, por mi orgullo, por mi arrogancia. Lloré por haber traicionado a la única mujer que realmente me amó. Lloré por haber decepcionado a mis hijos.
Lloré por haber perdido todo. Mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté con esperanza. Quizás era alguna oportunidad de trabajo. ¿Rafael Mendoza?, preguntó una voz masculina. Sí, soy yo. Habla el licenciado Herrera. Represento a los inversionistas del restaurante. Solo llamaba para informarle que hemos tomado posesión completa del negocio, Tacos Rafael. Como no ha cumplido con los pagos acordados, y según el contrato que firmó, el restaurante ahora es propiedad de mis clientes. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Pero ese restaurante es mi vida. Lo construí desde cero. Debió pensar en eso antes de firmar un contrato sin leerlo, señor Mendoza. Los negocios son negocios. Buenos días. Colgó. Mi restaurante, mi bebé. Lo que había tardado años en construir. Perdido. Robado. Arrebatado por mi propia estupidez. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me quedaba en ese cuarto apestoso, sin salir, sin comer apenas. Solo dando vueltas en mi cabeza a todo lo que había perdido. Pensé en terminar con todo. No voy a mentir. La idea cruzó mi mente más de una vez. ¿Para qué seguir? Había perdido a mi familia, mi negocio, mi dinero, mi dignidad. ¿Qué me quedaba? Pero una noche, cuando estaba en mi punto más bajo, pensé en mis hijos, en María Guadalupe y Rafael Jr., en cómo los había abandonado, en cómo les había fallado. No merecía llamarme su padre, pero ellos no merecían tener un padre muerto. Ya les había causado suficiente dolor. Si iba a seguir vivo, tenía que hacer algo. Tenía que empezar de nuevo, aunque fuera desde -0. Con los últimos 1,000 pesos que me quedaban, fui al mercado de abastos. Compré lo básico. Una plancha portátil usada, carne para tacos, tortillas, cebolla, cilantro, limones. Las cosas esenciales. Encontré una esquina en la colonia Guerrero. No la misma donde había empezado hace 15 años. Alguien más tenía ese territorio ahora. Pero una cercana. Una esquina bajo una lámpara de luz pública, junto a una parada de camiones. Era la esquina de los perdedores, de los que tocan fondo, de los que no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo. Puse mi plancha. Extendí mis ingredientes. Me puse mi delantal viejo, el único que había salvado de mi vida anterior, manchado y desgastado. Y empecé a cocinar. El olor de la carne en la plancha me transportó en el tiempo. Me recordó quién era yo realmente. No un empresario fracasado. No el amante de una mujer manipuladora. Solo Rafael. El taquero. El cocinero. El hijo de mi madre que me enseñó que el trabajo honesto dignifica. Los primeros clientes llegaron tímidamente. Trabajadores de la construcción saliendo de su turno. Taxistas buscando algo rápido y barato. Una señora con sus 2 hijos que contaba sus monedas cuidadosamente antes de pedir. ¿Cuánto cuestan, joven?, preguntó. 10 pesos cada uno, señora. Los más ricos de la zona. Ella sonrió y pidió 4. Cuando se los entregué, vi cómo sus hijos los devoraban con felicidad. Esa felicidad simple de comer algo delicioso después de un día difícil. Y algo dentro de mí se rompió. O más bien, se reparó. Esto era real. Esto era verdadero. No las cenas en restaurantes caros con gente falsa. No los trajes de diseñador y los relojes brillantes. Esto. Servir comida honesta a gente honesta. Hacer que alguien sonriera con un taco simple, pero hecho con amor. Esa primera noche vendí 50 tacos. Gané 500 pesos. Era una miseria comparado con lo que ganaba antes. Pero eran 500 pesos honestos. Ganados con mi trabajo. Sin mentiras. Sin traiciones. Limpié mi plancha al final de la noche. Guardé mis cosas. Y caminé de regreso al hotel. Estaba agotado. Olía a grasa y humo. Mis pies me dolían. Mis manos estaban grasosas. Y por primera vez en meses, dormí en paz. 3 meses después, yo seguía en esa esquina. Todos los días. De 6 de la tarde a 3 de la mañana. Trabajando duro, ganando apenas lo suficiente para pagar mi cuarto y comprar más ingredientes. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. La humildad que había perdido estaba regresando lentamente. La arrogancia se estaba desvaneciendo. Empezaba a recordar quién era realmente. Mis clientes regulares empezaron a conocerme. Don Chuy, el taxista.
La familia Hernández que venía todos los viernes. El grupo de enfermeras del turno nocturno que paraban después de salir del hospital. «Tus tacos están bien ricos, joven», me decía don Chuy. «¿Por qué no pones un negocio de verdad?» Yo sonreía tristemente. Tuve uno. Lo perdí. Esta esquina es todo lo que necesito ahora. Una noche de viernes, llovía ligeramente. No mucha gente en la calle. Yo estaba a punto de cerrar cuando vi una figura familiar acercándose bajo un paraguas. Mi corazón se detuvo. Era Lupita. Caminaba lentamente, como dudando de si acercarse o no. Llevaba una gabardina simple y el mismo rebozo que usaba cuando la conocí. Su cabello seguía en esa trenza sencilla, pero su rostro mostraba el peso del dolor que yo le había causado. Nos quedamos mirando por un momento que pareció eterno. «Hola, Rafael», dijo suavemente. «Lupita». Mi voz salió quebrada. ¿Qué haces aquí?» «María Guadalupe me contó que te vio aquí hace unos días, vendiendo tacos. Quería ver si era verdad». «Es verdad», dije bajando la mirada con vergüenza. «Es todo lo que me queda». Ella se acercó más, mirando mi carrito, mi plancha, mis ingredientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Perdiste todo?» «Todo. El restaurante, el dinero, la casa nueva, todo». «¿Y esa mujer?» El veneno con el que pronunció esa mujer me dolió, porque lo merecía. Me dejó en cuanto me quedé sin dinero. Nunca me amó Lupita. Solo quería lo que yo podía darle. Era el diablo disfrazado de ángel. Lupita se quedó callada por un largo rato. Las lágrimas seguían cayendo. «¿Sabes cuánto daño me hiciste, Rafael?», susurró. «Cuánto dolor». «Lo sé. Y lo siento. Lo siento tanto que las palabras no alcanzan. Destruí lo más hermoso que tenía. Cambié oro por basura brillante». «Los niños lloran por ti todas las noches», dijo, y cada palabra era un cuchillo. «María Guadalupe pregunta por qué su papá no la quiere. Rafael Jr. dejó de comer bien. Se porta mal en la escuela. Les rompiste el corazón». Me derrumbé. Literalmente. Me senté en el borde de la banqueta y lloré como un niño. «Soy un monstruo», dije entre sollozos. «Soy un maldito monstruo. Los abandoné por una fantasía, por orgullo, por ambición, y ahora no tengo nada. Ni siquiera tengo el derecho de llamarme su padre». Lupita se sentó a mi lado. No me tocó, no me consoló, solo se sentó ahí. «Mi mamá me dijo algo cuando me enteré de tu traición», dijo después de un rato. Me dijo: «Mija, el dolor que sientes ahora es real, pero recuerda que el hombre que te hizo esto no es el Rafael que conociste. Es alguien que se perdió en el camino. La pregunta es, ¿podrá encontrar el camino de regreso?». «No lo sé», admití. «He perdido tanto. He hecho tanto daño. No sé si puedo volver a ser quien era». «No puedes», dijo ella con firmeza. «Nunca puedes volver a ser exactamente quien eras antes. El dolor cambia a las personas. El arrepentimiento cambia a las personas. Pero puedes elegir quién quieres ser ahora». La miré. Aún era hermosa, no con la belleza artificial y perfecta de Valeria, sino con una belleza real, profunda, auténtica, la belleza de una buena persona, de una mujer fuerte que había sobrevivido lo peor que su esposo pudo hacerle. «¿Me perdonarás algún día?», pregunté, sabiendo que no merecía perdón. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando la lluvia cayendo bajo la luz de la calle. «No lo sé, Rafael. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo que se construye, con tiempo, con acciones, con cambios reales. Haré lo que sea, Lupita. Empieza por ser un buen padre», dijo levantándose. «Aunque no podamos volver a estar juntos, esos niños merecen tener a su papá en sus vidas. El verdadero Rafael, no el que estaba obsesionado con el éxito y el dinero». «¿Los puedo ver?». Ella dudó. Vi el conflicto en sus ojos. «No todavía. Primero tienes que demostrar que has cambiado, que no vas a desaparecer otra vez, que no vas a prometerles algo y después romperles el corazón». «Lo entiendo». Ella empezó a caminar, pero se detuvo y volteó. «Rafael,
Lo que te hizo esa mujer, eso no te lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero también recuerda, tú elegiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Tú elegiste la mentira sobre la verdad, el brillo sobre la sustancia, la lujuria sobre el amor. Y las decisiones tienen consecuencias. Se fue caminando bajo la lluvia, dejándome ahí sentado en la banqueta mojada, con el corazón destrozado pero también esperanzado, porque había dicho no todavía. No había dicho nunca. Había una puerta abierta, pequeña, apenas una rendija, pero abierta. Y yo iba a hacer todo lo posible para demostrar que merecía cruzarla. Los siguientes 6 meses fueron de trabajo duro y reflexión constante. Vendí mis tacos todas las noches, sin falta. Con lluvia, con frío, con calor. No importaba. Estaba ahí, en mi esquina, sirviendo comida honesta a gente honesta. Ahorré cada peso que pude. No gasté en nada innecesario, nada de lujos, nada de desperdicios. Solo lo básico para sobrevivir y para mejorar mi negocio poquito a poco. Compré una plancha mejor. Agregué más ingredientes. Salsas caseras que preparaba yo mismo en el hotel. La calidad de mis tacos mejoró aún más. Mis clientes lo notaron. La fila se hizo más larga. Mi reputación en el barrio creció. Ve con Rafael, escuchaba que decía la gente. Tiene los mejores tacos de la zona. Pero más importante que el dinero, trabajé en mí mismo. Fui a terapia. Con una psicóloga que cobraba tarifas accesibles en una clínica comunitaria. Le conté todo. Mi caída, mi traición, mi pérdida, mi dolor. Rafael, cometiste errores terribles, me dijo en una sesión. Heriste profundamente a las personas que más te amaban. Eso no se puede negar ni minimizar. Pero lo importante ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a quedarte en el autocastigo eterno? ¿O vas a trabajar para ser mejor? Quiero ser mejor, dije con convicción. Quiero recuperar a mi familia. Quiero que mis hijos puedan estar orgullosos de mí otra vez. Entonces, empiezan a actuar como el hombre que quieres que te vean siendo. Y eso hice. Empecé a mandarle dinero a Lupita regularmente. No mucho, no tenía mucho. Pero cada semana, sin falta, le depositaba 500, después 1000, después 2000 pesos, para los niños, para su comida, su escuela, sus necesidades. Le escribía cartas, no le pedía que me contestara, solo le escribía. Le contaba cómo estaba cambiando, cómo estaba trabajando en ser mejor, cómo me arrepentía cada día de mi vida por lo que había hecho. No sé si las leía, pero las mandaba de todos modos. Después de 3 meses, me atreví a pedirle algo más. Escribí: Lupita, sé que no merezco nada de ti, pero te ruego que me dejes ver a los niños, aunque sea 1 hora, aunque sea en un lugar público donde te sientas segura. Solo quiero que sepan que su papá los ama, que nunca dejé de amarlos, que su papá es un tonto que se perdió pero que está tratando de encontrar el camino de regreso. 1 semana después, recibí su respuesta. Un mensaje de texto simple. Domingo, 3 p.m., Parque México. Los niños estarán ahí. Llegué al Parque México media hora antes. Estaba nerviosísimo. Me había vestido con lo mejor que tenía, que no era mucho. Una camisa limpia, pantalones presentables, zapatos que había lustrado toda la mañana. Llevaba regalos simples para los niños. Para María Guadalupe, una muñequita que había encontrado en el tianguis pero que estaba en buen estado. Para Rafael Jr., un carrito de juguete. Nada comparado con lo que les podía comprar antes, pero era lo que podía pagar. Los vi llegar de lejos. Lupita caminaba con ellos, uno en cada mano. Los niños se veían más grandes. María Guadalupe tenía 8 años ahora, con su cabello largo recogido en una coleta. Rafael Jr. tenía 6, con su carita seria que se parecía tanto a la mía. Cuando me vieron, hubo un momento de duda, especialmente en Rafael Jr. Pero María Guadalupe, mi niña, mi bebé, soltó la mano de su mamá y corrió hacia mí. «Papá». La alcé en mis brazos, llorando. La abracé tan fuerte, sintiendo cómo su corazoncito latía contra mi pecho. «Mi princesa, mi niña hermosa, cuánto te extrañé». «Yo también te extrañé, papá. Mucho, mucho, mucho». Rafael Jr. se acercó más despacio, dudoso. Lo entendía. Era más grande cuando todo pasó. Entendía más. Sabía que su papá había hecho algo malo.
Me arrodillé frente a él, con María Guadalupe todavía abrazada a mi cuello. «Hola, campeón». «Hola», dijo quedito. «Sé que estás enojado conmigo. Tienes todo el derecho. Papá hizo cosas muy malas. Cosas que lastimaron a mamá y a ustedes. Y lo siento tanto, mijo. Lo siento con toda mi alma». Vi cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas. «¿Por qué nos dejaste, papá?». Esa pregunta me destruyó. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años las complejidades de la traición, la ambición, la estupidez? Porque papá se perdió, campeón. Se creyó importante y olvidó lo que realmente importaba. Olvidó que ustedes, tú y tu hermana y tu mamá, son lo más importante del mundo. Pero ya regresó. Y aunque no viva con ustedes ahora, nunca más los voy a dejar. Esa es una promesa. Él se acercó despacio y me abrazó. Sentir sus bracitos alrededor de mi cuello fue como recibir un perdón que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Lupita se quedó a una distancia prudente, observando. Vi lágrimas en sus ojos también. Pasamos 3 horas juntos en el parque. Les compré helados, los empujé en los columpios. Jugamos en el pasto, reímos, hablamos. Les conté sobre mi carrito de tacos. ¿Ya no tienes el restaurante grande, papá?, preguntó María Guadalupe. No, princesa, ya no. Ahora tengo un carrito humilde en la calle, como cuando empecé. ¿Podemos visitarte? Miré a Lupita. Ella dudó, pero asintió. Algún día, mi amor, cuando sea el momento correcto. Cuando llegó la hora de despedirnos, los niños no querían soltar, especialmente María Guadalupe. No te vayas otra vez, papá, por favor. No me voy, mi vida. Solo voy a mi trabajo. Pero te prometo que nos vamos a ver muy seguido. Cada domingo. ¿Está bien? ¿Lo prometes? Lo prometo por todo lo que amo en este mundo. Y lo que más amo en este mundo son ustedes y su mamá. Cuando los niños se adelantaron un poco, Lupita se quedó conmigo. Gracias, le dije. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. Los niños merecen tener a su padre, dijo simplemente. Y tú, pareces diferente, más humilde. Como el Rafael que conocí hace años. Estoy tratando de ser ese Rafael otra vez. O mejor dicho, una versión mejorada de él, que haya aprendido de sus errores. El tiempo lo dirá, dijo, pero había menos frialdad en su voz. ¿Crees que algún día...? Empecé a preguntar, pero ella me detuvo. No, Rafael, no me preguntes eso todavía. Primero tienes que ser un buen padre. Después ya veremos todo lo demás. Un paso a la vez. Un paso a la vez, repetí. Lo entiendo. Ella se fue con los niños, y yo me quedé en el parque, viendo cómo se alejaban. Pero esta vez, no me sentía completamente vacío. Había una chispa de esperanza en mi pecho. Una chispa pequeña, frágil, pero real. Los domingos se convirtieron en lo más sagrado de mi vida. Sin importar qué pasara durante la semana, el domingo a las 3 de la tarde estaba en el Parque México esperando a mis hijos. Algunos domingos Lupita se quedaba, sentada en una banca leyendo, o simplemente observándonos. Otros domingos me dejaba solo con ellos, aunque siempre en el parque, nunca fuera de su vista. Lo entendía. Tenía que ganarme su confianza nuevamente. Le cumplí mi promesa a los niños. Nunca, ni una sola vez, falté a nuestra cita. Aunque estuviera enfermo. Aunque lloviera. Aunque hubiera tenido una mala semana de ventas. Ahí estaba. Mi negocio del carrito iba mejorando. Después de un año, pude rentar un cuartito mejor. Ya no en ese hotel deprimente, sino un departamento estudiantil pequeño pero digno. Con baño propio, con una cocineta donde podía preparar mis salsas. Empecé a ahorrar más. Abrí una cuenta de ahorros para los niños. Cada peso extra que ganaba, lo dividía. Parte para mi supervivencia, parte para ayudar a Lupita con los gastos de los niños, y parte para sus cuentas de ahorro. Para cuando vayan a la universidad, le dije a Lupita cuando le conté sobre las cuentas. Sé que aún falta mucho, pero quiero estar preparado. Ella me miró con sorpresa. ¿Universidad? Rafael, apenas puedes pagar tu renta. Ahora sí, pero voy a trabajar duro. Muy duro. Y cuando llegue el momento, mis hijos van a tener todo lo que necesiten para estudiar. Sin deudas, sin preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos que no era dolor o resentimiento. Era respeto.
quizás hasta un poco de orgullo. Los niños empezaron a cambiar también. Rafael Jr., que al principio era tan reservado, comenzó a abrirse. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Papá, cuando sea grande quiero ser chef, me dijo un domingo mientras comíamos helado. ¿Chef? ¿Como los que salen en televisión? No, dijo sacudiendo la cabeza. Como tú. Quiero hacer tacos que hagan feliz a la gente. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Mi hijo, a pesar de todo lo que había pasado, me veía como un héroe. No merecía ese honor, pero iba a trabajar cada día para merecerlo. María Guadalupe era más directa con sus emociones. «Papá, ¿tú y mami van a volver a estar juntos?», me preguntó una tarde. Miré a Lupita, que estaba cerca. Ella también esperaba mi respuesta. «No lo sé, princesa. Papá lastimó mucho a mamá. Hice cosas muy feas, y esas cosas no se olvidan fácilmente. Pero tú cambiaste, ¿verdad? Ya no eres el papá malo». «Estoy tratando de no serlo, mi amor. Cada día trato de ser mejor, de ser el papá que ustedes merecen». «Yo creo que mami todavía te quiere», susurró, como si fuera un secreto. «¿Tú crees?». Ella asintió. «Cuando habla de ti, se pone triste. Pero no es una tristeza de enojo, es una tristeza de... como cuando extrañas algo. Los niños ven cosas que los adultos tratamos de esconder». Fue en el domingo de mi cumpleaños número 42. Yo no había dicho nada. No había razón para celebrar. Pero cuando llegué al parque, me sorprendió ver que no solo estaban Lupita y los niños, sino que habían preparado un pequeño picnic. Los niños corrieron hacia mí. «¡Feliz cumpleaños, papá!». María Guadalupe llevaba un pastel pequeño, de esos que venden en el súper. Rafael Jr. traía una corona de papel que él mismo había hecho. «¿Ustedes hicieron esto?». «Mamá nos ayudó», admitió María Guadalupe. Miré a Lupita. Ella se encogió de hombros. «Los niños querían celebrarte». Nos sentamos en una manta en el pasto. Compartimos el pastel. Los niños me cantaron las mañanitas, desafinados y hermosos. Abrí mis regalos. Dibujos que habían hecho para mí. María Guadalupe había dibujado a nuestra familia junta, todos tomados de la mano. Rafael Jr. había dibujado mi carrito de tacos con el título «El mejor taquero del mundo». Guardé esos dibujos como tesoros. Los conservo hasta el día de hoy. Cuando los niños se fueron a jugar un rato, Lupita y yo nos quedamos solos en la manta. «Gracias», le dije. «Esto significa todo para mí». «Los niños te quieren, Rafael. A pesar de todo, nunca dejaron de quererte». «¿Y tú?», me atreví a preguntar. Ella se quedó callada un largo rato, mirando hacia donde los niños jugaban. «Fue muy difícil, Rafael. Lo que me hiciste me destruyó. Hubo noches en que no podía dormir, días en que no podía comer. Lloraba mientras los niños dormían. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué no fui suficiente para ti? Cada palabra era un clavo en mi corazón. Nada de eso fue tu culpa, Lupita. Nada. Tú fuiste perfecta. Eres perfecta. Yo fui el que estaba roto. Yo fui el que eligió mal». «Sé eso ahora», dijo. «Me tomó mucho tiempo, mucha terapia, muchas lágrimas, pero finalmente lo entendí. No fue sobre mí, fue sobre ti, sobre tu ego, sobre tu vacío interno que trataste de llenar con cosas externas». «Exacto, y lo perdí todo tratando de llenar ese vacío. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Solo cuando lo perdí todo, cuando regresé a mi carrito humilde en la esquina, cuando dejé de pretender ser alguien que no era, solo entonces empecé a sentirme completo otra vez». Ella me miró fijamente. «Veo el cambio en ti. Los niños lo ven. Hasta mi mamá lo ve, y ella juró que nunca te perdonaría. ¿Tu mamá sabe que vienes a verme?». Ella sonrió levemente. «Sí. Al principio estaba furiosa, pero después de un año de verte consistentemente, de cumplir tus promesas, de ver cómo eres con los niños, incluso ella admite que has cambiado». «¿Y tú? ¿Tú lo crees?». Lupita tomó una respiración profunda. «Sí. Creo que has cambiado. Creo que el sufrimiento te transformó. Creo que perdiste todo y en ese proceso te encontraste a ti mismo nuevamente». Mi corazón latía rápido.
Lupita, Déjame terminar, me interrumpió. Creo que has cambiado. Pero eso no significa que haya olvidado. El perdón y el olvido no son lo mismo. Yo he perdonado, Rafael. Finalmente, después de 2 años, he perdonado. No por ti, sino por mí. Porque ese resentimiento me estaba matando por dentro. Lo entiendo. Pero eso no significa que podamos volver a ser lo que éramos. Esa relación murió. Ese matrimonio terminó. Y está bien. Algunas cosas no se pueden reparar. Solo se pueden lamentar y aprender de ellas. Sentí mis esperanzas desmoronándose, pero también aceptación. Ella tenía razón. Sin embargo, continuó, y mi corazón volvió a latir. Eso no significa que no podamos construir algo nuevo, diferente, basado en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás podríamos intentar conocernos otra vez. Como 2 personas diferentes. No como el Rafael exitoso y ambicioso y la Lupita sumisa, sino como Rafael el taquero humilde y Lupita la mujer fuerte que sobrevivió lo peor. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Pero va a ser lento, Rafael. Muy lento. Y no hay garantías. Quizás terminemos solo siendo buenos compadres, quizás terminemos siendo amigos, o quizás algo más, pero tiene que ser natural, tiene que ser real. Lo que tú quieras, Lupita, a tu ritmo, tus términos. Yo solo quiero la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que aprendí, que la mujer simple del campo que menosprecié era, es y siempre será la mujer más extraordinaria que he conocido. Ella se sonrojó levemente, como aquella primera vez hace tantos años en mi carrito de tacos. No me pongas en un pedestal, Rafael. Los pedestales son peligrosos. La gente se cae de ellos. Solo, veme como soy. Una mujer imperfecta que está tratando de hacer lo mejor para sus hijos y para ella misma. Eres perfecta en tu imperfección, dije. Ella rió, y ese sonido fue como música celestial. Siempre fuiste bueno con las palabras bonitas. Esta vez son honestas. Te lo prometo. Nos quedamos ahí sentados, viendo a nuestros hijos jugar, y por primera vez en más de 2 años, sentí paz. Real y verdadera. No sabía si Lupita y yo terminaríamos juntos otra vez. No sabía si merecía esa segunda oportunidad. Pero sabía una cosa. Iba a pasar el resto de mi vida siendo el hombre que ella y mis hijos merecían. Con o sin un título. Con o sin anillo en el dedo. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. No exige, no controla, no manipula. Simplemente da y espera pacientemente y trabaja incansablemente para ser mejor. Han pasado 5 años desde ese cumpleaños en el parque. 5 años de trabajo duro, de crecimiento, de paciencia. Estoy de vuelta en esa esquina de la colonia Guerrero. Ya no es solo un carrito. Ahora es un puesto más establecido, con techo, con algunas sillas, con un letrero que dice Tacos de Rafael, como en casa. No soy rico. Probablemente nunca lo seré otra vez, pero tengo suficiente. Suficiente para vivir dignamente. Suficiente para ayudar con los gastos de mis hijos. Suficiente para ahorrar para su futuro. María Guadalupe tiene 13 años ahora. Quiere ser doctora. Rafael Jr. tiene 11 y efectivamente quiere ser chef. Los 2 están en buenas escuelas. Los 2 están sanos. Los 2 me hablan con cariño y respeto. Y Lupita. Lupita y yo estamos juntos otra vez. No nos apresuramos. Tomó 2 años de conocernos de nuevo. Citas simples, paseos en el parque, comidas humildes, pláticas honestas. Reconstruir la confianza ladrillo por ladrillo. Nos volvimos a casar hace 1 año. Una ceremonia simple en la misma iglesia donde nos casamos la primera vez. Sin lujos. Sin pretensiones. Solo nosotros, nuestros hijos, algunas personas queridas. Esta vez, cuando dije, hasta que la muerte nos separe, lo decía con cada fibra de mi ser. Y ella también. Vivimos en una casa modesta. No es mansion. No es la casa en la colonia bonita que compré con mi dinero de éxito. Es un departamento de 3 cuartos en un edificio viejo pero bien cuidado. Y es nuestro hogar, lleno de amor verdadero. Lupita trabaja ahora también.
Tiene su propio negocio de comida casera desde casa. Vende moles, tamales, comida tradicional del pueblo. Le va bien. Somos un equipo, compartiendo las responsabilidades financieras y familiares. Algunas personas del barrio que conocen mi historia me preguntan si me arrepiento, si extraño la vida de éxito que tuve brevemente, y mi respuesta es siempre la misma. Me arrepiento profundamente de las decisiones que tomé, del dolor que causé, de la familia que casi destruyo. Pero no extraño esa vida falsa ni un segundo, porque ahora tengo algo que el dinero no puede comprar. Tengo una esposa que me ama por quien soy realmente. Tengo hijos que me respetan y me admiran, no por el tamaño de mi billetera, sino por el tamaño de mi corazón. Tengo paz interior. Tengo humildad. Tengo gratitud por las cosas simples. Mi carrito de tacos me da lo suficiente. Y suficiente es más que abundante cuando estás rodeado de amor verdadero. A veces pienso en Valeria. Me pregunto dónde estará. ¿A cuál siguiente víctima estará manipulando? Pero no con amargura. Con lástima. Porque ella nunca sabrá lo que es el amor verdadero. Nunca conocerá la paz de una conciencia tranquila. Siempre estará persiguiendo la próxima cosa brillante, la próxima oportunidad, el próximo tonto que caiga en su trampa. Ella era el diablo, sí. Pero yo le abrí la puerta. Yo elegí creerle. Yo elegí el brillo sobre el oro. Y casi me cuesta todo lo que realmente importaba. Hoy, mientras cocino tacos en mi puesto, con el olor familiar del adobo llenando el aire, me siento más rico que cuando tenía mi restaurante en Polanco. Porque ahora sé diferenciar entre el valor y el precio. El valor está en el abrazo de tu hija cuando llega de la escuela. El valor está en tu hijo diciéndote, te quiero, papá, sin ninguna razón. El valor está en tu esposa esperándote con una sonrisa después de un día largo de trabajo. El valor está en la paz de saber que estás viviendo con integridad. El precio es solo un número. Es superficial. Es temporal. Es vacío. Y yo, Rafael Mendoza, el taquero que se convirtió en empresario y después volvió a ser taquero, finalmente aprendí la diferencia. Esta fue mi historia. Una historia de cómo el orgullo y la ambición ciegan, de cómo el diablo puede presentarse con el rostro más hermoso, y de cómo el amor verdadero siempre vale más que cualquier riqueza material. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, te pido que le des like a este video, que lo compartas con alguien que necesite escucharla, y que te suscribas a Verdades que Duelen, porque seguiremos compartiendo historias reales que nos recuerden nuestra humanidad. Déjame en los comentarios. ¿Qué es lo más valioso en tu vida? ¿El dinero y el éxito, o el amor y la familia? Me encantaría leer tus reflexiones. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. A veces, lo más valioso se encuentra en las cosas más simples. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.